Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por su participación y acompañarnos en esta sesión titulada Mujeres en la Ciencia, una visión al pasado, presente y futuro, en donde contamos con la presencia de 4 investigadoras de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, con quienes haremos un recorrido a lo largo de su historia y de la historia de las mujeres investigadoras en nuestro instituto. Este es un evento impulsado por la cátedra SheSTEM en el marco del programa Ingenia, Mujeres en Ingeniería y Ciencias. Esta iniciativa comenzó en el 2019 con el objetivo de ser un organismo creador de conciencia y que vele por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El camino de la investigación en el Tecnológico de Monterrey puede rastrearse a inicios de la década de los 60, cuando inició el programa de graduados en Ingeniería. El papel de las mujeres investigadoras en el Tecnológico ha sido muy relevante en la Escuela de Ciencias Marinas y Tecnologías de Alimentos desde que se creó en 1966. La incorporación de mujeres investigadoras al TEC se ha incrementado de forma importante, dato que se puede observar con el crecimiento en el número de colaboradoras de 2015 a 2021, el cual pasó de 26 en el Sistema Nacional de Investigadores a 108 mujeres en el 2021. Sin embargo, como pueden ver en estas gráficas, aún queda un largo camino y mucho trabajo para cerrar brechas de género. Es por eso que estos espacios son sumamente importantes de diálogo y de reconocimiento y, por favor, por lo tanto, acompáñenos a escuchar la semblanza de nuestras invitadas el día de hoy. Doctora Marisela Rodríguez Salvador, profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Fundó la línea de investigación Inteligencia Competitiva y Tecnológica para la Innovación en el TEC de Monterrey, donde ha atendido a más de 100 organizaciones en México y el extranjero. Tiene varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, como ser representante de México ante la OMPI y la OMC, en Foro Mundial de Propiedad Industrial en Suiza. Profesora invitada de excelencia por universidades españolas. Primera mujer en el TEC de Monterrey en ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias. Ganadora del Premio Rómulo Garza. Primera persona académica de México certificada como Competitive Intelligence Professional en Estados Unidos. Premio Mujer TEC en categoría Trayectoria. Primer latinoamericana como Academic Visitor en el Manchester Institute of Innovation Research, the University of Manchester, United Kingdom. Ratificación como profesor titular del Tecnológico de Monterrey. Única latinoamericana ponente en la Third International Conference on Progress in Additive Manufacturing. Ratificación en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ingreso al exclusivo Círculo de Profesores Destacados del TEC de Monterrey. Doctora Marian E. G. Brunk, profesora investigadora en el Centro de Biotecnología de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Tiene un doctorado en Inmunología y Biología de Sistemas en la Universidad de Queensland en Australia y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigación Translacional de Brisbane, Australia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado 20 artículos de investigación en revistas indizadas. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Red Iberoamericana de Citometría de Flujo y de la Society for Leukocyte Biology. Participa en actividades de mentoría para democratizar el acceso a conocimientos de vanguardia para contribuir a formar una futura generación más sana y mejor informada. Doctora Andrea Guevara Morales, ingeniera en mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Realizó su maestría y doctorado en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Imperial College London. En el 2012, conformó, junto con el doctor Ulises Figueroa López, el Grupo de Trabajo en Tecnología de Plásticos y Compuestos en el Campus Estado de México. Y en el 2019 inauguraron el Laboratorio de Ensayos Fractomecánicos en Plásticos Ingenieriles.
equipado con recursos aportados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey dentro del Departamento de Mecánica y Materiales Avanzados del Campus Estado de México y líder del Grupo de Enfoque Estratégico en Nanomateriales. Doctora Viridiana Tejada, ingeniera en Industrias Alimentarias, maestra en Ciencias con especialidad en Biotecnología y doctora en Biotecnología por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es ingeniera en Industrias Alimentarias, maestra en Ciencias con especialidad en Biotecnología y doctora en Biotecnología por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó una estancia postdoctoral en Purdue University. Sus líneas de investigación están enfocadas en el aprovechamiento de subproductos de la industria para su uso como ingredientes funcionales, el estudio del efecto de la fibra dietética en la microbiota humana, la impresión 3D de alimentos, entre otros. Cuenta con 24 publicaciones en Scopus. Ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el 2020 fue galardonada con el Premio L'Oréal para Mujeres en la Ciencia en la categoría de Ingeniería y Tecnología, con el proyecto Uso de la impresión 3D de alimentos para dietas personalizadas. Muchas gracias. A continuación tendremos la presentación de la doctora Marisela Rodríguez. Buenas tardes a todos. Me siento muy contenta de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Es un gran privilegio. Gracias por esta bonita invitación a este importante evento. Esta conferencia la he titulado como La innovación, tu mejor aliado, y está diseñada para motivar a las personas, a las mujercitas, para que entren a estas áreas de ingeniería, de ciencias, así como para fortalecer la carrera de las jóvenes investigadoras que ya tenemos, no solamente en México, sino en otros países. Gracias. Y quisiera empezar por compartirles 3 elementos de éxito que a mí me han funcionado mucho. Primero, si quieres lograr algo increíble, con pasión, disciplina y resiliencia lo puedes lograr. Tienes que confiar en ti misma. Lucha por tus sueños, eres única e irrepetible y te mereces tener los mejores reconocimientos. Busca también lo que los japoneses denominan como el ikigai, es decir, el propósito, lo que hace sentido, por lo que tú vas a luchar con pasión y excelencia para poderlo lograr. Y de esta manera construye un futuro paso a paso y no te desesperes. Es cierto que vas a encontrar obstáculos, pero estoy segura que los puedes solventar. Siempre habrá alguna puerta que se te vaya a abrir y aquí estamos para apoyarte. Yo soy ingeniera en alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Y estuve trabajando en el Centro para la Innovación Tecnológica, donde desarrollábamos análisis para evaluar el potencial de transferencia tecnológica de diferentes proyectos. Estudié un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en España, donde me gradué con la distinción Summa Cum Laude por unanimidad. Y es aquí donde encontré uno de los principales obstáculos, no solamente como mujer, sino también como latinoamericana. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié mi doctorado hace pocos años, mediados de los 90s, había pocos latinoamericanos ahí en España, entonces recibíamos cierto tipo de discriminación. Hubo alguien que también nos comentó en el doctorado aquí, los latinoamericanos no se titulan, pero ¿saben qué? Y se lo digo especialmente a las mujeres, yo pensé, yo vengo por el doctorado, yo quiero conseguir este sueño y lo voy a lograr, así sea la primera persona
que lo haga, y lo logré. Pero también quiero compartirles otra estrategia. Búsquense a un mentor, a alguien que los haga brillar, de quien ustedes puedan aprender. En mi caso fue el doctor Pérez Corsa, una persona altamente reconocida a nivel internacional en innovación. Me convertí en su principal asistente y él me dio capacitación y también proyección a nivel internacional. Estuve trabajando con proyectos europeos, haciendo publicaciones, etcétera. A mi regreso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, también otro elemento que les quiero compartir es: busca contribuir a la sociedad. Regresa un poco, mucho de lo que a ti te han dado y trasciende en los demás. En mi caso, yo decidí regresar a México para aportar con soluciones innovadoras a mi gente, a mi país. Inicialmente estuve trabajando en el ITAM, del cual estoy también profundamente agradecida, porque aún así, sin experiencia, me permitieron abrir una materia que es de mi área, inteligencia competitiva y tecnológica, en programas de posgrado ejecutivos. Y aquí va otro reto. Cuando tú regresas del doctorado, eres mujer, joven, en esos años, ¿verdad? Entonces los ejecutivos decían, bueno, ¿será cierto lo que usted está diciendo o no? Pero ¿saben qué pasa? Que ese tipo de personas al final se convertían en mis mejores aliados y de los cuales también estoy profundamente agradecida. Entonces, otra estrategia que les quiero compartir es: elige un área innovadora y atractiva que cause un impacto en la industria, en la academia, en el gobierno, que haga la diferencia. En mi caso es inteligencia competitiva y tecnológica para la innovación. El Tecnológico de Monterrey creyó en mí como mujer, como una persona recién egresada también del doctorado. Me invitaron a trabajar acá. A partir del 2001 fundé esta área y aquí les estoy poniendo un par de fotos donde ustedes pueden ver, ¿sí? Ahí la mayor parte son varones, muy pocas mujeres. Pero saben que era una gran satisfacción estar ahí con ellos. Cada persona representa una empresa diferente. Hemos atendido hasta el momento a más de 100 empresas en diferentes áreas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente es contribuir a la planeación estratégica y toma de decisiones de la innovación. ¿Para qué? Para innovar en productos, en procesos, en materiales, en servicios, en diferentes áreas. Hemos atendido a gente del área de la industria farmacéutica, biotecnológica, en manufactura, ¿sí? En diferentes áreas. Incluso Grupo Escareta ha estado con nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo que publicamos donde hicimos un análisis de panorama de conocimiento, en donde identificamos tendencias a nivel mundial en 3D Bioprinting. Este artículo se publicó en el 2017 y es uno de los más citados en este año en este journal, que es el PLOS ONE. Entonces, aquí va otra estrategia: mantente, trabaja con pasión, trabaja con excelencia y haz la diferencia a pesar de todo, porque saben que los reconocimientos te llegarán hasta de formas inesperadas, incluso aunque tú no los busques. Y quisiera compartirles algo. Cuando yo llegué al TEC fue un enero y a los pocos días fue precisamente este congreso. Y me acuerdo muy bien que estábamos dos profesores que recién habíamos ingresado al TEC, y estaba un profesor de muchos años. Y veíamos cómo lo llamaban para acá, para allá. ¡Ay, doctor! ¡Qué bien! Nos gusta mucho su investigación, bravo, le tenemos una gran admiración. Entonces yo pensé, me gustaría a mí que en el futuro alguien me conociera, que supiera qué es lo que estoy haciendo, que supiera que lo que hago es valioso para la sociedad. Y jamás me imaginé tener todos los reconocimientos que he logrado en México y en el extranjero, y que además mi foto estuviera como portada
de bienvenida en este congreso como pasó en el 2017. Gracias a Divulgación de la Ciencia por esta distinción. También les quiero decir que nunca pierdas el propósito de servicio y adáptate al cambio. El propósito de servicio, ¿a quiénes? A nuestros alumnos, al gobierno que nos pide hacer evaluaciones, a las empresas a las que estamos sirviendo, en general a la sociedad. Adáptate al cambio porque efectivamente la única constante es el cambio. Por ejemplo, acá antes teníamos la enseñanza con la presencialidad. Luego nos fuimos a la virtualidad y si se fijan en esta imagen, mis alumnos están contentos, están felices. Hay que hacerlos que se sientan únicos. Y ahora en febrero, junio, en este semestre regresamos a la presencialidad. Sigue innovando siempre y nunca pierdas la esperanza por construir un mundo mejor. En mi caso, después de haber estado en España, tuve la gran fortuna de que varias universidades me invitaron para ser profesor de excelencia. He estado en Madrid, en Barcelona, en Girona, en diferentes ciudades, pero llegó un momento en el que yo dije, si yo estoy enseñando innovación, tengo que hacer también otro cambio, otra innovación, una innovación radical. Así que me fui a la Universidad de Manchester, donde me convertí en la primera persona mexicana como academic visitor. A partir de mi investigación que desarrollé ahí en el Manchester Institute of Innovation Research, nos contactaron de Singapur, donde estuve en el 2018 siendo la única latinoamericana en este importante evento, el Progress in Additive Manufacturing Conference. Pero ¿saben qué? También me surgió una inquietud y dije, caray, bueno, ¿qué es lo que mueve a una economía tan desarrollada como es Japón? ¿Cuáles son esos drivers de innovation más allá de la tecnología? Y entonces en el 2000, el timer. Entonces en el 2018 estuve en Japón y en el 2019 también en la Universidad de la Prefectura de Okayama interactuando con diferentes personas, entre ellos el profesor Mao Macedo, hablando de lo que es el origen de la innovación. Nunca pierdas la esperanza por construir un mundo mejor. Y también sea agradecida con la persona, ¿sí? Con la persona que organiza, ¿sí? Estos eventos, con la persona que hace la limpieza, con las personas que están tras bambalinas. Por supuesto, sea agradecida con tus altos directivos, porque son ellos los que hacen las políticas, son ellos los que te están apoyando, los que te facilitan los recursos. Aquí en especial quiero dar las gracias a una persona en particular, al doctor Alberto Hernández, quien me dio esta gran oportunidad creyendo en mí de manera incondicional, siendo evidentemente aquí en el Tecnológico de Monterrey, siendo mujer. Gracias, doctor. Pero sobre todas las cosas, sean felices. A las mujeres les digo, hagas lo que hagas, en el rol que tengas, sé feliz. Y entonces el mensaje es, la innovación es tu mejor aliado. Impulsemos a todas las mujeres para tener más mujeres en estas áreas de la ciencia, de la ingeniería. Grandes aventuras les esperan, solo es cuestión de decidirse. Y aquí yo quisiera, ¿saben qué? Los invito a que den un aplauso, pero no un aplauso para mí, sino un aplauso para las mujeres que nos han contribuido con soluciones innovadoras, con la ciencia, con las que han hecho la diferencia. Pero además las que nos han acompañado en este proceso, a la mamá, a la abuela, a la tía, a la hermana, a todas ellas, a la hija. Muchas felicidades y muchas gracias. Y quiero escuchar ese aplauso también. Y yo les hablo a las que están ahí detrás de la pantalla, que sí se puede. Seguramente lo vas a lograr y aquí estamos para apoyarte. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Una trayectoria y una plática sumamente inspiradora. Muchas gracias. A continuación, antes de presentar a nuestra siguiente ponente, nada más quería dar algunos datos que ayuden a la reflexión que vamos a tener después, a la charla y discusión sobre el papel de las mujeres en la investigación dentro de nuestra institución y fuera. En Campus Monterrey, en el 2005, se fundó el Centro de Biotecnología FEMSA, que pueden ver en la imagen, contando entre sus colaboradoras a las doctoras Carmen Hernández Brenes, Elsa Guajardo y Cecilia Rojas de Gante. Desde ese entonces, el número de investigadoras en esta área ha aumentado hasta representar casi el 50% de la facultad asociada a estos temas. Los temas de investigación van desde alimentos y compuestos nutracéuticos hasta bioprocesos para la producción de fármacos. A continuación, tendremos la presentación de la doctora Marion Brunk, la cual pertenece a esa área y disciplina de la investigación. Dale. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Por qué los cocodrilos no murieron con el meteorito que mató a todos los demás dinosaurios? Estas y más preguntas seguramente ustedes también hicieron a sus papás de niñas y niños. Son preguntas que todos hacemos descubriendo el mundo. Y mis papás intentaron contestarme lo mejor que pudieron. Es que sabes, la Tierra es así y entonces el Sol está iluminando aquí y entonces es de noche allá. O bien, las lagartijas son animales muy especiales y no, si te cortas el brazo, no va a crecer de nuevo. Pero a veces, mis papás no tenían las respuestas y me veían sonriendo, diciéndome, eso no lo sé, hija, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces yo me quedaba soñando y pensando en explicaciones y que me gustaría mucho hacer investigación para tener más respuestas sobre el mundo. Les presento a mi mamá. La amo muchísimo. De niña, mi mamá me contestó muchas dudas, pero no todas. Y cuando no me podía contestar, me decía, ¿y tu hija qué opinas? Cuando yo tenía 20 años, mi mamá se enfermó mucho. Y los tratamientos que tuvo que tomar la enfermaron hasta más. No tenía defensas. En específico, no tenía un tipo de células de la sangre que se llaman los neutrófilos, que son las células que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Entonces se enfermaba con cualquier bicho en la casa. Microbios inocuos que no es nada para ninguno de nosotros, pero para ella en este momento era cuestión de vida o muerte. Y preguntaba yo a los médicos, ¿no hay algún medicamento que puede tomar para evitar esto? Y me contestaban, no, esto es lo mejor que hay en este momento. En este momento yo decidí que lo mejor que había no era lo suficiente ni para mi mamá, ni para ninguna otra mujer combatiendo el cáncer. Así que estudié el doctorado específicamente sobre este tema, cómo producir neutrófilos en el laboratorio para transfusiones en pacientes neutropénicos, estos pacientes que no tienen suficientes niveles de neutrófilos. Después de mi doctorado, mi postdoctorado, pensé en ingresar en el TEC. Entrevisté, me venía al campus y la verdad que aquí en Monterrey, Campus Monterrey, estaba súper bonito. Los árboles, los animalitos. Pero tenía una gran duda en este momento sobre mi futuro. En efecto, en esta gráfica que viene de la Oficina de Censo de Estados Unidos, con cifras actualizadas, vemos que fuera de las ciencias sociales hay una discrepancia entre los hombres que trabajan en las áreas STEM y las mujeres. Estaba pensando en esto mucho. ¿Por qué hay menos mujeres en estas áreas? ¿Sería que tienen muchas cosas que hacer en la casa? ¿Sería que no pueden con todo? Esto lo estaba pensando mucho cuando me entrevisté, porque en este momento
yo tenía 4 meses de embarazo. Entonces, tenía miedo. Pensaba, ¿qué me van a decir? ¿Me van a decir que mejor alguien más grande que ya tuvo sus hijos o mejor alguien más joven que no está pensando en tener familia? Y lo que me dijeron en el TEC fue, felicidades, te esperamos aquí cuando tienes guardería y, by the way, allá está la sala de lactancia. Así que 5 años después, aquí estoy estudiando la biología del neutrófilo, festejando con neutrófilos piñatas y desarrollando la mejor investigación que se puede en este país con la infraestructura y el apoyo que tenemos por parte del TEC. También estudio la inmunidad que puede pasar de la mamá hacia los neonatos a través de la lactancia materna. Esto es un proyecto muy bonito que inició aquí en México hace 5 años, de hecho cuando yo tuve a mi bebé. Y es muy bonito porque estamos viendo cómo el estado de salud de la mamá puede influir en la composición de la leche materna y al estado de salud del bebé. Entonces, estamos sentando bases para informar a la población y para apoyar a la generación de más salud, con conciencia, explicando el por qué. Entonces, todo esto es muy bonito, pero quiero aprovechar de este foro para mencionar que mis 2 únicos privilegios, cuando yo empecé en esta carrera, fueron de tener el apoyo incondicional de mi familia, obviamente, y eso es mucho, y haber nacido en Francia, porque así pude sacar un préstamo para poder estudiar en Australia. Mis papás no tienen grado universitario, yo soy first gen. De hecho, en mi familia no hay ningún científico, entonces ni sabía por dónde empezar. Y hasta yo trabajé noches y fines de semana como mesera en Australia para poder vivir. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Como lo explico en mis clases, se logra pensando que los obstáculos, los retos, son oportunidades. Qué padre que tenga yo todas las circunstancias reunidas para aprender español en tiempo récord. No tengo modelo científico en mi familia. Yo voy a decidir cuál va a ser el diseño de mi vida académica. Y también escogí a una pareja que está muy involucrado en la casa. Idas y vueltas a la escuela, ir a la tienda, las tareas, etc. Y no es que él tenga menos trabajo que yo, de hecho a lo mejor lo conocen. Él también es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey. Tiene la misma carga de trabajo que yo. Pero apoyándome, pues lo pude lograr. Y entonces eso es compartiendo 50-50 el trabajo de la casa. ¿Y por qué es tan importante darnos esta oportunidad de estar en el trabajo, de desarrollarnos? Porque nosotros tenemos una perspectiva diferente. Tenemos ideas alternativas. Por ser diferentes, somos mujeres. Ideas alternativas que abonan a la solución de problemas de manera efectiva. Hay que entender que ser cuidadora y ser científica comparten muchas de los mismos skills. Ser creativo, solucionar problemas, ser organizada. Pero fuera de ser mamá, las científicas tienen menos visibilidad y menos acceso a oportunidades en comparación con los científicos. Y esto puede dar a pensar que científicas exitosas es un camino difícil y no se logra tanto, y a lo mejor no. Entonces, ¿cómo rompemos con este círculo vicioso? Con la sororidad. Compartimos oportunidades entre nosotras, visibilizamos
a nuestras colegas y sus éxitos. Encontramos soluciones juntas para que las próximas generaciones no tengan que escoger entre ser científica y ser mujer acumplida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Brunk. Continuando con datos. Actualmente existen 18 grupos de investigación y enfoque estratégico en nuestra escuela. En 17 de ellos, se cuenta con la participación de mujeres como especialistas de investigación, investigadoras postdoctorales, profesoras investigadoras y profesoras docentes con actividad de investigación. 3 de estos grupos de enfoque estratégico en la investigación son liderados por mujeres. Translational Omics, dirigido por la doctora Rocío Díaz de la Garza, Robótica, a cargo de la doctora Rita Fuentes, y Nanomateriales, encabezado por la doctora Andrea Guevara. Aun cuando hay un gran avance en el número de mujeres estudiando diferentes áreas de la ingeniería, existen aún algunas poco exploradas, como la ingeniería mecánica. La siguiente profesora ha sido pionera en el estudio de las propiedades mecánicas de polímeros plásticos. A continuación, la doctora Andrea Guevara. Hay un gran futuro en el plástico, le dijo el señor Maguire a Benjamin en la película del Graduado en 1967. Pero antes de hablar del futuro, hablemos un poquito del pasado. Como decía el Principito, antes de ser mayores todos fuimos niños, aunque a muchos se nos ha olvidado. ¿Qué quiere decir esto? Que de niños todos teníamos sueños. El mío, quizá de los más comunes en todos, ser astronauta. Ser cosmonauta, el caso es que era ir al espacio. Pero además de los sueños también están los genes, y en ese caso les presento a doña Carmen, mi abuela, una mujer vanidosa, demasiado femenina, demasiado vanidosa para que le tomaran una foto haciendo lo que hacía al día a día. No era trailera, pero sí manejaba Tortons, camiones de volteo y algunos otros vehículos grandes, ya que ella como mi abuelo tenían un taller, vendían refacciones usadas de vehículos pesados, lo cual quiere decir que para mí y para mis primos era muy común jugar en el taller, llenarnos de grasa en la avalancha, que mi mamá nos regañara a todos. No fue entonces para ellos raro cuando yo les dije a mis 17 años quiero estudiar ingeniería. No es ingeniería industrial, no es ingeniería química, quiero estudiar ingeniería mecatrónica. Un pequeño desliz de mi parte por ahí, creyendo que la electrónica podría ser para mí. La realidad es que los genes decían, no, tú eres mecánica, y traté de corregir el rumbo estudiando una maestría en ingeniería mecánica avanzada en el Colegio Imperial, que en ese momento lo que a mí me interesaba era ir al mejor lugar para estudiar ingeniería mecánica. Cuando analicé los planes de estudio y yo veía análisis de esfuerzos avanzados, mecánica de la fractura, en el país donde la mecánica de la fractura había surgido, pues para mí eso era lo que yo debía hacer. Mi proyecto de maestría lo hice en nanomateriales, que con mi visión mecatrónica limitada en ese momento, pues solamente tenía que ver con cosas así. La triste realidad es que lo único que yo iba a lograr ver en un microscopio iba a ser algo realmente como esto. Hice la maestría con la compañía Alstom, que es uno de los líderes de generación y producción de energía eléctrica en Europa, y básicamente lo que yo estudiaba era cómo al ponerle nanoarcillas o algunas pequeñas inclusiones a una resina epóxica mejoraba sus propiedades dieléctricas. Otra vez el karma, ahí estaba yo y la electrónica o la electricidad trabajando, pero tuve la oportunidad de también evaluar algunas propiedades mecánicas. La verdad es que tiempos bastante entretenidos, conociendo a gente de todo el mundo, trabajando en diferentes industrias. Y como un detalle importante, mi graduación fue en el 2008, me gradué en lo que sería el Royal Albert Hall, mi mamá estuvo allá, y había mucho movimiento ese día de mayo del 2008 porque se graduaba al mismo tiempo de un doctorado en astrofísica, un señor, la verdad, medio greñudo que yo ni conocía. Resulta que Brian May se graduó de su doctorado ese mismo día en el Albert Hall. Después de eso, decidí quedarme, me quedé a hacer mi doctorado en ingeniería mecánica, también en el Colegio Imperial, con una compañía que se dedicaba a lo que es producción de tubería para distribución de gas natural y agua también.
Y aquí lo importante es que quien fue mi supervisor de doctorado había sido mi maestro en la maestría, y la verdad es que no tuvo que decir mucho, excepto que iba a tener que explotar una que otra tubería por ahí. No se vio la animación en el video, pero bueno, al explotar tuberías es lo que yo quería hacer. Hice mi doctorado ahí. No tengo muchas fotos, excepto de cuando mi hermano me fue a visitar a Inglaterra unos cuantos meses, y como pueden ver, mi bata llena de grasa era lo que yo realmente necesitaba. El regreso. Siempre fui idealista, es decir, yo pensaba en que nosotros podemos hacer una diferencia en México, que más allá de lo que uno aprenda hay que regresar y hay que hacer la diferencia. Regresé en el 2012 y regresé con esta frase en mente que dice que casi todo lo que es grande ha sido hecho por la juventud. El problema es que les faltan las letras chiquitas, y para llegar a eso lo que hay que hacer primero es picar piedra, es decir, no está el mundo esperándonos ya para que lo cambiemos de un día para otro. ¿Y qué significa que hay que picar piedra? Pues dar clases de cátedra, por ejemplo, en Campus Estado de México, en Campus Toluca, en Campus Puebla, de licenciatura, de posgrado, en el horario que a nadie le gusta, los viernes de 7 a 10 de la noche y a veces los sábados a las 8 de la mañana, tener que ser sinodal en diversas tesis del tema que sea, mientras sea ingeniería mecánica o algo similar, empezar a coasesorar, hacer un postdoc como mi estrategia de regreso a lo que sería el país y empezar a hacer esto que se conoce como joven investigador. Pongo ahí fotos de proyectos que realizamos quizá en los primeros años, y la pongo porque yo, que venía con esto de que los plásticos son el futuro y adiós a los metales y a todos los metalúrgicos que había en mi departamento, la realidad es que los proyectos que había era trabajar con discos de freno para autos, hacer ahí un trabajo con un absorbedor de impactos de aluminio, checar elementos remachados para clutch. Entonces, pues como que no era lo ideal, pero había que hacerlo, había que demostrar que tenía la capacidad, y pues uno que otro proyecto que sí se prestaban ahí a los plásticos. Luego lo que me decían, bueno, ya picaste piedra, ahora tienes que pagar derecho de piso, es decir, ya te dieron una planta, pero todavía no eres investigador, demuestra que lo que tú estás haciendo pues realmente tiene un sentido y que tienes las capacidades para competir y pues ser de los mejores. Fueron un par de años todavía de andar de aquí para allá, que hay una conferencia en Saltillo, vamos a hablar a los jóvenes de plásticos, a reclutar estudiantes, ser parte de que la Asociación Nacional de la Industria del Plástico firmara un convenio, obviamente apoyados por ahí, sé que está Isabel Kreiner, para lograrlo. Anduvimos en Latinoamérica dando cursos de manufactura automotriz, donde el temario era metales, pero lograba meterle al final algo de plásticos, pues para que empezáramos a ser conscientes de esa necesidad. Después de pagar el derecho de piso, que yo diría que fue del 2014 al 2018, 2017, 2018, bueno, en el 2019 logramos algo que yo considero es quizá el mayor de los logros al momento. Inauguramos el laboratorio de ensayos fractomecánicos de plásticos de ingeniería en el Campus Estado de México. Es un laboratorio que fueron varios directivos a la inauguración, estuvo la que era en ese momento directora de Ciencia Básica del CONACYT, nuestros estudiantes hicieron diversas pruebas, y la verdad es que ver un laboratorio, como dice ahí, el objetivo es desarrollar proyectos de investigación tanto científica como de desarrollo tecnológico para poder comprender cómo se comportan los materiales plásticos en condiciones de impacto o que asumimos como no convencionales. De pasar del 2012, 2014, cuando yo regreso a no tener nada en plásticos, ahora el campus está equipado con máquinas para hacer procesamiento de plásticos, para hacer diferentes tipos de caracterización mecánica, y bueno, esto es algunas de las cosas que tenemos por ahí. Y bueno, hablando un poquito de los proyectos, les decía que en el doctorado explotaba tuberías y decidimos seguirlo haciendo ahora en el Campus Estado de México. Las tuberías para transportar o distribuir lo que es gas natural se están siendo sustituidas, normalmente eran de materiales metálicos, acero, ahora están siendo sustituidas por plásticos porque provee realmente varias ventajas. Pero hay por ahí un riesgo que se conoce como fractura rápida. Es un fenómeno bajo el cual una grieta se puede propagar de 100-300 metros por segundo. Quiere decir que si estamos hablando de una tubería que transporta gas, en 3 segundos podría expandirse 1 kilómetro. Eso es un potencial de destrucción muy grande. ¿Y por qué se debe? Pues combinación de factores, presión, temperatura, que haya por ahí un tercer impacto. Ya ve que en México nadie hace hoyos donde sea y cava cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas podría pasar, y pues la red de distribución de tubería de gas se ha incrementado en el país. Entonces ganamos un proyecto dentro de la convocatoria para atender problemas nacionales bajo el rubro de ciudades resilientes, porque necesitamos desarrollar infraestructura que prevenga o que reduzca el riesgo. Dentro de ello viene la parte científica. Nosotros hemos identificado que en toda grieta hay 2 áreas, no vamos a entrar a la parte detallada de esto, pero básicamente si nosotros somos capaces, nuestra hipótesis es, si nosotros somos capaces de caracterizar el material plástico en las 2
en las dos zonas que una grieta presenta comúnmente, que es la zona frágil y la zona plástica, yo podría prevenir este tipo de fallas. Y para eso hemos desarrollado diferentes pruebas en el campus. Estos videos vienen fresquecitos. La semana pasada estuvo la Sedena en el campus prestándonos una cámara de alta velocidad, y lo que vamos a ver son diferentes pruebas. Las dos primeras no son estándares internacionales, no existen, nosotros estamos buscando que se conviertan en estándares. Y para mí, digo, a lo mejor para ustedes no es mucho, pero ver cómo ese pequeño ligamento se va a separar, para mí es completamente emocionante. Tenemos la prueba de doble torsión a alta velocidad, es un impacto que va a 40 metros por segundo, medimos velocidad de la grieta y obviamente pues también nuestras tuberías ahí explotando. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, esa es el área de investigación que tenemos, y otras partes, porque por ahí decía el futuro de los plásticos, pero entre los plásticos, para que el plástico realmente pueda seguir siendo un material en el futuro, pues tenemos que pensar un poco más con conciencia ambiental. Estamos empezando a trabajar toda la parte de reciclaje, de un material que realmente sea circular. Lo cual con un diseño óptico, reducción de peso y utilizarlo para las aplicaciones que realmente lo requieran, pues hacen el plástico un excelente material. También trabajando la parte de tribología de materiales híbridos para mejorar su desempeño. Obstáculos, bueno, obstáculos puede haber muchos, yo creo que los más grandes luego son los que uno trae en la cabeza, pero en lugar de enfocarme en los obstáculos, voy a regresar a una frase por ahí también del Principito que dice: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Y yo creo que aquí lo esencial, lo que nosotros deberíamos ver más que lo que serían los obstáculos, pues serían los retos y las oportunidades. Claro que los hay un reto muy grande. Cuando yo vengo de estudiar en el extranjero, donde hasta como estudiante de doctorado tenía un número de cuenta y pues podía pasarle y cargar mis gastos, pues aquí llegar y no tener a lo mejor el recurso humano, los estudiantes que uno quiere, no tener la infraestructura, el equipo, el tiempo, que hay que dar clases, que hay que andar en esto o en el otro, eso puede ser un reto. También la vinculación, yo pensaba, bueno, ¿qué le voy a ofrecer yo al Colegio Imperial, a quien fue mi asesor en México? Eso también yo puedo decir, pues ellos tienen todo, ¿no? Entonces es un reto vencer a veces la misma mentalidad y decir, bueno, hay ciertas cosas que hacemos en México, las hacemos muy bien y ahí está nuestra área de oportunidad. La administración, saber que si alguien quiere ser investigador, no nada más estar en el laboratorio, todo el proceso que viene para obtener un proyecto, para financiarlo, para ya que lo tienes administrarlo, a revisar, eres responsable además de tus estudiantes y de otras personas. Y obviamente el ser un profesor integral, un profesor que no nada más investigador, que pueda incidir y pueda hacer una diferencia en su salón de clases, pero también pues como consultor algunas otras actividades. Y bueno, ¿qué oportunidades veo? Obviamente la parte muy noble de que tenemos la oportunidad de trascender en chicos jóvenes, trascender con nuestras aportaciones, pero también la inversa, la oportunidad de que personas de gran valor trasciendan en nosotros. Lo han mencionado las dos primeras expositoras. Yo pongo ahí a alguien muy particular, el doctor Ulises Figueroa, que también anda por allá, que justamente ha hecho eso, ¿no? Ese rol de mentor, de confiar en uno, de cuando uno cree que está viendo cosas que no son y que no vamos a poder, esa parte motivacional. Entonces, eso sigue siendo algo bastante importante. Y ya para cerrar solamente con alguien que para mí representó mucho liderazgo en su momento, mi papá, que es muy callado. Cuando veía a Condoleezza Rice en la televisión, en las épocas de Bush, siempre decía, esa mujer es muy inteligente. No sé si políticamente hizo bien o mal, pero una de sus frases es: necesitamos movernos más allá de la idea de que las niñas pueden ser líderes y crear la expectativa de que realmente deben serlo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué área tan emocionante de investigación? Ya la mía es aburridísima a comparación de eso. Voy a intentar hacer explotar más cosas, a ver si. Bueno, continuemos. La integración de la investigación en los 26 diferentes campus de nuestro instituto se ha visto habilitado a través de la implementación de departamentos nacionales. La investigación en ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara es vibrante y ha permitido la incorporación de profesoras, importantemente profesoras jóvenes. A continuación, una profesora investigadora que está en el campus Querétaro, ¿cierto? La doctora Viridiana Tejada. Adelante, por favor. Gracias. Hola. Ya. Bien, pues ya mis compañeras hicieron el favor de hacer una gran introducción de lo que son de ejemplos de mujeres haciendo ciencia, y pues esta chiquilla de risa fácil pues soy yo, ¿no? Hace algunos años. Y el día de hoy vengo a platicarles un poco de pues por qué decidí ser científica.
Y lo cierto es que fue más tal vez porque no me quedó de otra. Cuando mis papás, desde que yo era una bebé, hace aproximadamente unos 34 años, me dejaron abandonada en el cuarto de los reactivos. No crean que eran malos padres, son muy buenos padres, pero me dejaron abandonada porque era el único lugar en aquella universidad, en el puerto de Veracruz, en donde había aire acondicionado. Entonces yo empecé inhalando ácidos orgánicos e inorgánicos desde muy, muy pequeña. Ya un poquito más grande y más consciente de niña, me encantaba mezclar todo, mezclar cosas, mezclar los shampoos con los acondicionadores, con las cremas, con todo. Probablemente mi mamá se está enterando ahorita que yo le mezclé muchas cosas que tenía en su tocador, pero realmente a mí me gustaba hacer pócimas. Haciendo este ejercicio de reflexión, tal vez lo que yo quería hacer era bruja, no científica, pero bueno, pues ya estamos aquí y ya no nos queda de otra. Ya en la prepa, un poco más consciente, gracias a un profesor, a mi profesor de álgebra, me di cuenta que los números me encantaban. Y después, gracias a una investigación sobre Nicolas Appert, que es el padre de la conservación de los alimentos, me di cuenta que los alimentos me apasionaban, procesar alimentos me apasionaban, cocinar no me gustaba para nada, pero el procesamiento de los alimentos, cómo se hacían las salchichas, me encantaba. Y entonces fue así como decidí estudiar ingeniería en alimentos. Y realmente empecé en el TEC ya hace algunos ayeres. Ustedes podrán ver aquí tal vez mucho más que pues de los que yo pudiera haber pensado. Aquí están mis 3 graduaciones de carrera, de maestría y de doctorado, donde como podrán ver solo ha cambiado mi estilo, tal vez mi peso y el rector que me entregó el título en aquel momento. Pero yo he sido muy feliz aquí y les estoy mostrando el resultado final de mucho esfuerzo. Sin embargo, el camino es lo importante. Mi familia aquí, que está en Tlaxcala sí existe, por cierto, somos cuna de la nación y me encanta ser embajadora al respecto, pero lo cierto es que yo empecé ahí y le debo mucho a esa gente, a mi familia, porque gracias a ellos me debo a mi equipo. Aquí está mi hermano, que traje de acarreado científico, y bueno, pues mi eterno agradecimiento y admiración, porque sin ellos no hubiera sido posible y yo no estaría aquí. Mi papá viajó en camión para conseguirme, desde Tlaxcala, para conseguirme una beca en el TEC, entonces mi eterno agradecimiento. Posteriormente, pues como ya les platiqué, estuve en Monterrey, llegué a Monterrey, soy ingeniera en alimentos, maestra en ciencias en biotecnología, después el doctorado en biotecnología, y justo en la carrera es donde conocí mujeres y hombres que me han inspirado y que gracias a ellos pues es parte de que contribuyeron a que yo estuviera aquí. 2 nombres en particular me resuenan: la doctora Cecilia Rojas, a quien en algún momento yo quise imitar. Yo dije, ese es mi modelo a seguir, yo quiero ser como ella. Probablemente ella no lo sepa, espero se entere que yo pues estoy aquí en parte por esa motivación. Y por supuesto mi padre científico, el doctor Jorge Belti, a quien le debo la maestría y el doctorado, y quien me dijo, ¿sabes qué? Como que sí tienes madera para hacer esto. Y me lo creí y pues bueno, aquí andamos. Aquí en Monterrey definitivamente tuve el apoyo de una familia, por ahí anda la doctora Rebeca también, de una familia que me abrió las puertas, pues aún sin estar mi familia, lo cual agradezco eternamente. Después, pues para ver que sí se podía, me casé. Bueno, no para ver que sí se podía, más bien porque conseguí un científico igual de loco que yo, pues que decidió apoyarme en esto y con quien comparto 4 perros y una tortuga, que siempre se me olvida mencionar, pero bueno, ahora sí la puse, Splinter se llama, y a quien agradezco eternamente también porque me impulsa, él me apoya, él me empuja. Después, recién casada, me fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos, a Purdue, en donde me veo muy contenta, pero lo cierto es que sí fueron tiempos complicados. Para que ya después del postdoctorado pudiera culminar en Campus Querétaro como profesora e investigadora. Y bien, mi investigación no era de explotar cosas, es un poco distinta, pero me di cuenta que trabajar en equipo es lo mejor que nos puede pasar. Y aquí tengo otra acarreada, la doctora Mariana Morales, de quien formo también un excelente equipo, junto con el doctor Julián de la Rosa, y comenzamos este sueño del Biofoods Research Lab en Querétaro, en donde junto con un gran grupo de estudiantes que están confiando en nosotros, en seguir nuestras pasiones, pues bueno, estamos saliendo adelante con muchos proyectos de investigación. Y siguiendo con mis traumas de la infancia, yo nunca tuve un microornito, y la verdad es que, pues después ya de grande, o sea ahorita, me compré una air fryer, pero pues no era lo suficiente. Y
Y entonces comencé con impresión 3D de alimentos, que lo cierto es que se ha convertido en un proyecto muy mío, en un proyecto que me encanta y por el cual estoy muy orgullosa porque me está ayudando para consolidarme pues como joven investigadora, ¿no? Estamos haciendo investigación sobre personalización de dietas. Y también siguiendo con mis traumas, tampoco tuve un creepy crawlers que me encantaba, que era un hornito como para hacer insectos, ¿no? Y entonces dije, pues insectos está padre. Y entonces empecé a estudiar qué pasa si le metemos harina de insectos a los alimentos y los enriquecemos y les metemos más proteína, pero pues proveniente de insectos. Y aquí tenemos 3 proyectos en particular con los que trabajo: Grillo, Sophobas morio y Tenebrio molitor, que son insectos que estamos procesando actualmente y, aunque ustedes no lo crean, metiéndolos a los panes. Entonces esperen próximamente un pan con esto. Y bueno, en el 2020, no sé por qué aparece esto del helio, pero bueno, en el 2020 me hice acreedora, gracias al proyecto de impresión 3D, a la beca L'Oréal para Mujeres en la Ciencia, en donde yo ahí claramente digo que la ciencia necesita más mujeres. Pero antes de seguir con eso, les voy a presentar mi mayor obstáculo, porque esa mujer que dice que la ciencia necesita más mujeres es mi mayor obstáculo: la falta de confianza en nosotras mismas. Y eso tiene que terminar. ¿Cómo? Pues eso, mostrándoles a las niñas, a las chicas, a nuestras estudiantes, que se puede estar aquí, que se puede ser apasionada, que se puede tener muchas cosas, que podemos balancearlo, ¿no? Y entonces les quiero hablar pues de la ciencia en general, porque la ciencia sí necesita más mujeres, pero también necesita hombres. Lo cierto es que la ciencia necesita capital humano para seguir haciendo estas locuras como las de los insectos o como la de la impresión 3D de alimentos. Y por ello es que yo me he comprometido, ese es el pago de mi hipoteca social, a seguir impulsando a estas mujeres, a estas estudiantes que tengo. Formo parte de varios grupos como Ingenia, que bueno, gracias a quien estamos aquí presentes, pero también formo parte de un programa de mentoreo de mujeres líderes en STEM. También me otorgaron una beca por el British Council para ayudarme a ser mentora de una mejor manera, en el cual estoy aprendiendo muchísimo. Y las chicas de WISE en Querétaro, que es un grupo estudiantil, me dieron la oportunidad de convertirme en su asesora. Mi hipoteca social es seguir abriendo puertas. Mi hipoteca social es regresarles lo que yo algún día vi en la doctora Rojas, ¿no? Esa que se puede. Y finalmente, para cerrar, pongo una frase que me encanta de Kamala Harris. Bueno, de hecho no es de ella, es de su mamá, que le dijo: Kamala, vas a ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última. Y para eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todas nuestras profesoras por compartirnos su experiencia. Y pues bueno, nada más vamos ahorita a iniciar el panel de discusión. Nada más vamos a ver una última slide de datos sobre la brecha de género que existe en la investigación. A pesar de los avances en la participación de mujeres en el área de investigación de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, existen aún áreas de oportunidad. De las 4 iniciativas estratégicas de la escuela, las mujeres representan solo el 13% en Nexus, el 16% en Cyber, y en promedio son el 24% de todas las integrantes de todos los grupos de investigación. Y 9 de los 18 grupos cuentan con menos del 15% de integrantes mujeres. Sin más, vamos a comenzar con el panel de discusión. Tengo algunas preguntas preparadas y después seguiremos con preguntas de parte de la audiencia, que me imagino alguien vamos a pasar micrófono o alguien me va a pasar preguntas de la parte en línea. La primera pregunta es para la doctora Marisela. ¿Cómo cree usted, doctora, que ha cambiado la investigación y el ecosistema de investigación para la mujer a lo largo de estos años? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy amable. Pienso que conforme han pasado los años, poco a poco se han ido abriendo cada vez más las oportunidades en general para la investigación, incluyendo a las mujeres. Cuando yo llegué aquí al TEC, no estaba este modelo, por ejemplo, de profesor investigador. En el 2003 se instituyeron las cátedras de investigación, pero en esas cátedras no había mujeres líderes.
ahorita sí ya la hay, como se ha estado viendo. El Tecnológico de Monterrey ha estado avanzando, pienso que con pasos firmes. No es suficiente, todavía se necesitan más acciones, pero bueno, pues al menos está la sensibilización. Por otra parte, también a partir del 2014 se crearon los grupos de enfoque a nivel nacional, como decía el día de ayer el doctor Guillermo Torre, para fomentar la colaboración, ¿verdad? A nivel nacional, independientemente del campus en donde perteneciera el profesor. En estos grupos de enfoque, pues la mayoría también no conozco que haya estado liderado por alguna mujer en esos años. Sin embargo, por ejemplo, se da un reconocimiento. En mi caso, yo agradezco al doctor Ciro Rodríguez por haberme invitado al Grupo Nacional de Enfoque en Manufactura Avanzada, que es un grupo muy prestigioso, es una gran oportunidad que me dio. Entonces, y actualmente los institutos, el Instituto para el Futuro de la Educación y también el Instituto de la Obesidad, que como lo decía el día de ayer el doctor Guillermo Torre, va a fomentar la multidisciplinariedad, va a fomentar el poder trabajar con múltiples áreas, con múltiples disciplinas, el poder hacer trabajo colaborativo, sobre todo ¿para qué? Para la solución de los problemas globales. En pocas palabras, se han estado haciendo algunos esfuerzos, pero sí todavía nos hace falta un poco de camino para abrir más oportunidades a las mujeres. Quiero destacar también la iniciativa de las mujeres en ingeniería, actualmente Ingenia, que pues llevan a cabo una actividad muy brillante, yo pienso que incluso ejemplar, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Entonces, gracias por esas acciones. ¿Alguna pregunta de la audiencia mientras tanto o seguimos? Estoy de acuerdo que el aspecto de mentoría en los grupos de enfoque debe ser muy importante, como mencionó usted. ¿Cuál o cuáles son los retos para las mujeres en investigación? Doctora Marion, ¿le gustaría responder? Sí, no sé si me pueden escuchar bien, así, sí, no le muevo nada, sí, porque lo tengo ahí adentro. Pensando en esta pregunta, muchas gracias, Mario. Descate tres retos importantes. El primero, mis compañeras ya lo mencionaron, es el imposter syndrome, que se conoce como imposter syndrome, que esto sí tiene un sesgo de género y las mujeres sí padecen más de pensar que no somos suficientes para estar en donde estamos, etcétera. Entonces, esto es un primer reto interno, como lo mencionaban. El segundo reto creo que tiene que ver con los sesgos implícitos que tenemos como sociedad cuando buscamos un colaborador, incluso como mujer, a lo mejor buscamos los investigadores primero. Puede ser, es algo que estoy pensando, como algún sesgo que tenemos. Finalmente, el tercer reto que estoy pensando es que tenemos que cuidar mucho el no antagonizar a los hombres. Necesitamos a los hombres también, necesitamos a todos, ¿no? Eso es muy importante y lo tenemos que cuidar en nuestra lucha para tener más mujeres, no es que queremos menos hombres. Estos serían mis 3 puntos importantes que cuidar en este momento. Invito a la audiencia a presentar sus preguntas o comentarios de nuevo. No sé si de las redes o algo están llegando preguntas. Bueno. La siguiente pregunta es para la doctora Andrea. ¿Cómo podemos mejorar la atracción y retención de mujeres en el área? Me refiero a cualquier área de investigación. Sí, empezaría con la primera parte, atracción. Yo creo que, bueno, para todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, nos atraen las cosas que nos van a generar un bienestar, un placer o alguna satisfacción, ¿no? Si con los sesgos o estereotipos que tenemos al día de hoy, las chicas que quieren estudiar estas áreas, pues sienten que va a haber más problemas que buenas posibilidades, pues no va a ser atractivo. Entonces yo creo que ahí la iniciativa número 1 sería algo similar a lo que estamos haciendo ahorita, es decir, proveerle a las jóvenes de modelos o de ejemplos de éxito para que ellas puedan ver que sí hay un final satisfactorio o benéfico en estas áreas. En cuanto a retención,
Yo creo que aquí lo importante ya sería entonces el sentido de pertenencia, que las mujeres puedan saber que en el lugar donde están trabajando, sea una oficina, sea un laboratorio, que es un lugar que es seguro para ellas, que es un lugar donde ellas pueden desarrollarse plenamente, donde pueden crecer, donde pueden aspirar a un puesto de liderazgo. Y también pues la otra parte que yo considero importante para la retención es que las mujeres entiendan que no tienen que justificar más allá de lo que hacen por ser mujeres, es decir, que habrá cosas en las que en algún momento tendrán que decir no o tendrán que decir ahorita paso y que no tiene nada de malo, que el balance es adecuado, como alguien por ahí me recomienda mucho, es decir, es posible tener una vida personal, una vida profesional, siempre y cuando ellas sean capaces de cuidar ese balance. Por ejemplo, un aspecto que suele pasar en el área de investigación es el miedo a transicionar de la academia a la industria. ¿Sienten ustedes que también a las mujeres les afecta más? O sea, de repente darte cuenta que podrías hacer ese cambio y como hablamos del imposter syndrome, que simplemente no consideres esas opciones, sino que digas esto porque no encuentras el apoyo, porque no encuentras… Bueno, caso curioso, tengo muchos estudiantes, hombres o mujeres, que dicen, después de haber estado estudiando, trabajando en el TEC, trabajando en la industria, es realmente tranquilo, entonces no lo sé, pero no, de hecho creo que es una transición que al menos en ciertas áreas es hasta transparente. En el área de ingeniería mecánica, la industria quizá provee mucho mayor campo de trabajo que la investigación en sí, pero dejaré a las del área de bio y otras que quizá tienen ahí una respuesta complementaria. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va la ciencia para las mujeres en investigación? Doctora Viridiana, ¿qué opina? Yo creo que el futuro nos está alcanzando y evidentemente con todo este trabajo de sororidad, de apoyo que estamos logrando, que lamento mucho que existan estos grupos porque quiere decir que los necesitamos y no deberíamos de necesitarlos, pero bueno, ya que nos hemos apoyado en ellos, creo que cada vez la brecha es menor, estamos más conscientes, las parejas están más conscientes, las industrias están más conscientes, las universidades están más conscientes y las chicas están más conscientes. Yo tengo, en mi grupo estudiantil me impresionan las capacidades que tienen, la iniciativa, la proactividad y el poco miedo que tienen a entrarle a la industria, a la investigación o a lo que sea. No hay una limitación. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien y que el futuro es ese, nos está alcanzando y es por fin tener un balance. Y como bien decía Marión, no es una competencia, no se trata de… Espero que un día los hombres no tengan que organizarse y hacer esto, de verdad lo espero. Creo que es alcanzar ese balance para… Pues sí, para realmente que tengamos una sociedad más justa en salarios, más justa en tiempos, más justa en dedicación y también en destacar pues, que hombres y mujeres podemos participar en este apoyo a la ciencia. Los necesitamos definitivamente y nos necesitamos a nosotras definitivamente. Excelente respuesta. Ok, tengo aquí algunas preguntas por parte de las personas de manera virtual. La primera es dirigida para la doctora Viridiana. ¿Se ha investigado el uso de insectos para la aplicación de proteína en polvo o suplemento alimenticio? Sí, de hecho sí es parte de lo que estamos estudiando. Ya hay empresas, en particular de Grillo, trabajamos con una de ellas, que es Grillum. Alejandro de la Brena es mi estudiante y forma parte de esta empresa y de hecho pues se dedica a producir proteína con base en, harina de grillo, pues que tiene un alto contenido de proteína. Entonces sí existen, lo que estamos intentando es estudiarlo un poquito más en la composición y aplicarlo pues en alimentos, no para alimentación animal, para alimentación humana. Muy interesante. La siguiente pregunta, para la doctora Marisela. ¿Qué cambios estructurales necesita todavía realizar el tecnológico para poder brindar más oportunidades a las futuras generaciones de investigadores? Es una pregunta muy retadora, es una pregunta muy interesante. Pienso que actualmente el Tecnológico de Monterrey se ha sensibilizado mucho en cuestión del rol del género y
cambios se requieren desde, por ejemplo, las cargas académicas, etcétera, hacer un mejor balance, pero estoy hablando de manera general, en general para definir esto de la investigación. Afortunadamente, desde hace varios años ya se definió el modelo del profesor investigador, tanto para mujeres como para hombres. Los que llevamos muchos años en el Sistema Nacional de Investigadores empezamos, y no me lo va a dejar mentir porque las personas aquí, porque veo caras conocidas, que llevamos ahí muchos añitos, entonces sacamos el SNI en nuestros ratos libres, dígase en las noches, en los fines de semana, en las vacaciones, incluso en las vacaciones de Navidad. Entonces el Tecnológico de Monterrey ha implementado ya este modelo de profesor investigador, con lo cual hay descargas y bueno, pues están cada vez más promoviéndose estas posiciones como líderes de grupos de investigación, como líderes de grupos de enfoque. Se requiere pues continuar en ese sentido. Gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Marion. ¿Cómo podríamos empoderarnos a estar seguras o bien superar el síndrome del impostor en relación al área de investigación? Es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar también, porque esto tiene que ver con cada persona. Mi consejo sería brincarle a presentar, brincarle a decir que sí a las oportunidades, porque creo que en el TEC sí se nos están dando oportunidades a las mujeres, tanto como a los hombres. O sea, realmente creo que aquí no hay ningún sesgo en cuanto a puestos directivos o ese tipo de cosas, mientras globalmente seguimos viendo esto. Entonces, realmente es hacerlo, fake it till you make it, a lo mejor, pero creo que no estaría fingiendo, o sea, realmente lo podemos hacer y es nada más hacerlo una vez, hacerlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que no tengamos este sentimiento. ¿Recomendarías también simplemente expresar cómo te sientes con otra mujer? O sea, totalmente, sí, claro, Mario, veo que hiciste tus tareas. Sí, exactamente. Compartir lo que sientes, especialmente con las generaciones más jóvenes, que a lo mejor nos ven y piensan, no están nerviosas cuando van a presentar, o ese tipo de cosas, ¿no? No, sí, claro que sí, somos nerviosas. Y entonces, ver que es un sentimiento normal para cualquier persona, cualquier mujer, pero cualquier persona, puede ayudar a entender que, pues, si pasa, es normal y no es gran cosa. Gracias. Bueno, yo tengo la pregunta para la doctora Marisela. Usted habló en su presentación sobre la estrategia de buscar áreas de innovación, de buscar áreas de investigación nuevas para futuros ingenieros e ingenieras. ¿Qué ve usted en el horizonte para los próximos 5, 10, 15 años en estas áreas que comenta? Pues estamos en la digitalización, ¿verdad?, de la economía, entonces veo sobre todo esto. Nosotros empezamos con lo que es data mining de información científica desde mediados de los 90, estamos con inteligencia competitiva y tecnológica. Yo veo mucho la incursión de estas áreas de lo que es el data mining en sus diferentes modalidades, evidentemente de la robótica, ¿sí? Y sobre todo también a partir de la estancia que tuve en Japón, se nota mucho. Pero ¿sabes qué también veo? Además de, porque sigo mucho las tendencias, de hecho esta semana le enseñé a mis alumnos las tendencias del 2021, siempre tratamos de darles a los alumnos pues el mejor servicio con información actualizada, porque les digo, si yo doy la materia de innovación, pues tengo que dar información innovadora, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre la robótica, inteligencia artificial y todo este tipo de cuestiones. Hay otra cosa también que quiero comentar, por ejemplo, hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con impresión 3D, con identificación de tendencias, entonces impresión de órganos, difusión de medicamento personalizado, también viene muy importante, pero también quiero comentar algo, el bienestar. La cuestión de bienestar también es fundamental y es algo que ha estado haciendo el Tecnológico de Monterrey. La cuestión de lo que decimos, cómo generar confianza con nosotros mismos,
cómo ir por tus sueños, y todo esto cada vez también va ganando más terreno. Gracias por tu pregunta. Gracias. La siguiente es abierta, quien guste contestarla, adelante. ¿De qué manera los hombres podemos apoyar a las mujeres para que se sientan más incluidas dentro del mundo de la ciencia? ¿Alguien le gustaría responderla? ¿Otra vez, por favor? ¿De qué manera los hombres podemos apoyar a las mujeres para que se sientan más incluidas dentro del mundo de la ciencia? Pues me imagino dentro de la investigación en particular, o sería dentro de colegas investigadores. Ya, yo podría responder una parte, digo, hay diferentes roles de los hombres, es decir, está desde el hombre que es padre o tío o un rol en la casa, aquel que es profesor, por ejemplo, o aquel que es jefe, ¿no? Entonces, en los primeros, pues seguir inspirando, seguir haciéndole creer, bueno, no haciéndole creer, haciendo que la niña crezca en confianza y que sepa, que tenga la seguridad de que ella puede hacer lo que ella desee, ¿no? Con siempre siguiendo los hábitos básicos, que es trabajo duro, responsabilidad y esto, ¿no? Por otro lado, las personas que están como profesores, igual inspirar a las chicas al igual que se inspira al hombre, motivarlas, que cuando están estas partes que sí tienen que ver a veces con la diferencia que hay de géneros, de que a lo mejor vemos esa parte del síndrome del impostor, la sentimos más, pues que sean sensibles y que también motiven, ¿no? Estar formando parte también de estas redes de mentoreo, es decir, las mujeres no solamente necesitamos que nos mentoreen otras mujeres, también pueden mentorearnos otros hombres. Entonces, esos serían un par de ejemplos que yo mencionaría. Sí. También una pregunta abierta. ¿Cómo han logrado equilibrar el trabajo y la familia? Normalmente las mujeres asumen el rol de cuidadoras en casa y esto resta tiempo para el trabajo. Creo que hay todo un espectro de experiencias y estrategias que no sé si… Sí, hay que escoger a tu pareja muy bien, escoger un hombre del siglo XXI que comparte estas tareas en la casa y que entiende que somos humanos con los mismos derechos a trabajar y a lograr nuestra vida académica igual. No sé. Yo también quisiera hacer una anotación, que la mujer decide qué rol tomar, ¿no? De esposa, madre, soltera, etcétera. Entonces, es posible llevar a cabo una vida profesional, académica, combinada. Sí es difícil, evidentemente es un reto. Yo creo que las que estamos acá muchas veces nos hemos cuestionado ciertas cosas y hemos tenido que decir que no a varias, ¿no? Como dice también Marion, a veces tienes que decir que no, tienes que rechazar algo, pero es posible. Como mujeres siempre tenemos el rol, ¿verdad?, de estar con la familia, con los padres, con los hermanos, con los hijos, con el esposo, etcétera. Pero la verdad es de que un equilibrio así perfecto no se va a conseguir. O sea, entonces tienes un equilibrio en unos días, en otros días, etcétera. Entonces la cosa es, como yo les comentaba, tratar de ser feliz con lo que tú estás haciendo, con lo que estás logrando. Pero también no pierdas de vista que por muchos reconocimientos y por muchos logros que tengas y por muchos estudios, eso no te hacen a ti. Tú le das sentido a los estudios, tú eres quien le da sentido a los reconocimientos y los compartes con tus seres queridos. Pregunta a la audiencia, adelante. Buenas tardes, soy Abril Torres, estudiante del doctorado en biotecnología. Tengo una pregunta que hacerles, pero antes quisiera mencionar que Mujeres en Ingeniería y la Ciencia es mi espacio favorito del Congreso y de verdad me inspira mucho venir. Llevo años llegando y me encanta estar aquí enfrente de ustedes y escucharlas, y muchas gracias de verdad por cada palabra que dijeron. Y mi pregunta es direccionada, yo sé que todas inspiran de diferentes formas a sus alumnos, a mujeres en la sociedad, pero particularmente me surgió una duda, inquietud de cómo funciona. He escuchado, por ejemplo, y aparte supongo que nos están escuchando y acompañando mujeres de otras profesiones,
¿cómo funciona el apoyo entre mujeres líderes investigadoras, profesoras, o sea, ustedes? Entre ustedes, ¿cómo han sentido el apoyo, ya sea ahora como líderes de sus propios grupos de investigación, entre ustedes? He escuchado, por ejemplo, en algunos momentos, ¿no?, que entre mujeres a veces tampoco nos apoyamos y no sé, me da curiosidad saber cómo lo han sentido ustedes desde sus perspectivas, ya sea antes de tener este rol que tienen ahorita en sus respectivos grupos y ahora, ¿no? Muchas gracias. Es abierta, todas. Gracias, Abril. Bueno, entonces me voy a atrever a contestar yo. Es muy complicado, pero lo cierto es que nos ponemos el pie entre mujeres y entre hombres. O sea, creo que el ser humano es egoísta y es envidioso, pero también pues no tiene que ser así, ¿no? O sea, entonces sí es complicado, pero yo he encontrado en particular colegas que se han convertido, tienes una casi ahí enfrente, en mi hermana científica para todo. Y no creas que no nos peleamos, sí nos peleamos y no pensamos igual. Es cierto, no pensamos igual, pero no se busca eso, se busca llegar a acuerdos y que ella saque lo mejor de mí, yo saque lo mejor de ella. Eso no, pues sí, en la escritura de artículos, en proyectos de investigación, ¿sabes qué? No tenemos para comprar vasos, pero mira, yo conseguí estos, o sea, así, es un apoyo, o sea, sí nos podemos llegar a poner el pie, pero creo que nos lo ponemos en general, porque somos seres envidiosos, pero también somos seres muy luminosos a veces, y creo que en cuanto encuentres ese equipo, por eso yo decía, trabajar en equipo es vital, porque jalando tú solo, pues a lo mejor sí llegas lejos, pero vas a tardar más, y pisar fuerte en equipo creo que es algo crucial. Entonces hay que buscar buenos compañeros que te empujen y a quienes tú tengas que jalar de repente. ¿Alguien gustaría complementar la respuesta de Viridiana? ¿Alguna otra investigadora? Sí, pues yo a lo mejor tuve mucha suerte, pero no he tenido estas experiencias que sí he escuchado. Por ejemplo, estoy aquí porque me invitaron la doctora Kristichuk, la doctora Rocío Díaz, o sea, ellas mismas podrían estar aquí frente a ustedes, ¿no? Pero me llevaron aquí, me apoyaron. A lo mejor fue suerte dirigida, o sea, como ser humano, cuando conoces a alguien y ves que pues, no va a funcionar por alguna cosa, te alejas, ¿no? Entonces, pues nada más me acerco a buenos seres humanos, hombres o mujeres, y así sigo mi camino y ellos también y nos apoyamos juntos. Maricela. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando aquí las doctoras, la doctora Viri y la doctora Marion. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué, ¿qué les puedo decir? No había otra mujer profesor en el Centro de Diseño e Innovación de Productos, entonces no había esa posibilidad de colaboración o de poner el pie porque era la única. Pero ya cuando nos movimos a otro centro, que le agradezco profundamente a mi primer jefe, que tuvo la gran confianza y mantuvo la confianza, es así que me llevó al nuevo centro que fue el Centro de Calidad y Manufactura. Hicimos una sinergia muy bonita y actualmente tengo grandes amigas que son muy distinguidas investigadoras y que cuando, por ejemplo, yo recibo algún reconocimiento, ellas inmediatamente me felicitan, me mandan el screenshot, etcétera. Hoy vi a una de ellas, me abrazó, etcétera. Entonces, son satisfacciones y pienso que son nuestras hermanas. Y en especial quiero agradecer a Ingenia, a los organizadores, a Rocío. Gracias, Rocío, por tu confianza, gracias por esta gran invitación, porque ellos lo hacen de manera incondicional. Entonces, muchas gracias. Y son mujeres apoyando a mujeres. Gracias. Andrea, ¿gustarías dar tu opinión de ese aspecto? Realmente estoy muy de acuerdo con la respuesta que dio Viridiana, es decir,
Yo creo que esta parte de las envidias, de meter el pie, es parte de la especie humana, sin importar el género. Entonces, sería realmente una respuesta muy similar. Okay. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Alguien de la audiencia que quisiera dar? Bueno, esta me gustaría hacerla porque creo que la opinión que ustedes den podremos transponerla más allá de la investigación, que creo que aunque estamos en el Congreso de Investigación, a fin de cuentas hemos hablado del apoyo a la mujer en el ámbito profesional en general. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es hoy en día considerar el apoyo a la mujer cuando eliges tu lugar de trabajo? Entonces, no sé, muchos igual y no lo tomamos en cuenta cuando ese tipo de cosas cuando llegamos a un lugar. Quiero solo adelantarme a pensar que los hombres también deberíamos tomarlo en cuenta eso, pero ¿ustedes qué opinan? Sí, yo quisiera comentar mi experiencia. Yo iba a regresarme a España porque Ciudad de México era una ciudad muy grande ya para mí después de haber estado 5 años en Barcelona, etcétera. Pero de repente recibí un correo electrónico de alguien que me decía que me ofrecía una oportunidad laboral porque había visto mi currículum donde tenía proyectos europeos, donde tenía actividades de consultoría, donde tenía varias publicaciones y tenía una línea de investigación emergente y nueva. Entonces, quiero decir esto porque me invitaron aquí, yo no conocía Monterrey, me invitaron aquí, mi primer jefe, y literalmente me bajó el cielo y las estrellas. Imagínense que hasta me dijo que cuando ya le pregunté, bueno, porque le había hecho todo tipo de preguntas, horario, evidentemente todos los detalles de cómo serían las condiciones laborales, pero vi tanto compromiso, tanta sinceridad del que iba a ser mi primer jefe. Al final le pregunté, bueno, ¿y el clima cómo es en Monterrey? Y me dijo, soleado, doctora, soleado, mire qué bonito es el clima. Nunca me dijo así lo súper extremoso, ¿verdad? Que era de calor y de frío y demás. Entonces, para mí fue algo definitivo. Tan es así que cuando celebramos los 20 años de lealtad en el Tecnológico de Monterrey, yo invité a mi primer jefe, y mi primer jefe está aquí el día de hoy, acompañándome también en este evento, que es el doctor Alberto Hernández, quien creyó de forma incondicional, transparente en mí, siendo mujer, y bueno, pues que evidentemente no me conocía, sino que había visto mis datos en internet. Posteriormente yo recibí una muy buena oferta de trabajo en otra universidad, con una colega mía con la cual había estudiado el doctorado, pero ¿saben qué? Que viendo la confianza que habían depositado en mí, yo decidí quedarme en el TEC, precisamente por el gran apoyo que yo veía que iba a tener aquí de mi primer jefe. Gracias, doctor. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del panel. Quisiera agradecer a las investigadoras por sus ponencias, por sus puntos de vista, por un excelente panel. Quisiera invitar a todos y todas las participantes a visitar las redes sociales de Ingenia, Mujeres en Ingeniería y Ciencias, para darle seguimiento a esto, involucrarse, contribuir y participar. El Congreso quisiera darle unos reconocimientos a nuestras ponentes por su participación. Y pues sin más, solo quisiera pedir un último aplauso a las investigadoras. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profesoras. Que tengan una excelente tarde.